Buenas noches, soy el hermano Carlos Robles, del grupo número 4, y nos ha tocado exponer el libro de San Juan. Voy a dar la introducción del libro de San Juan, como primer evento ahí. El título del libro de San Juan, casi sin excepción desde los primeros siglos, se ha conocido el cuarto evangelio con el nombre de el Evangelio de San Juan. El nombre de Juan significa el Señor es benigno, con referencia a la etimología del nombre. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 13. En cuanto al significado de la palabra traducida evangelio, lo vemos también en Marcos 1:1. El autor, este evangelio es anónimo, en el sentido de que por razones conocidas, solo por el autor, evita deliberadamente toda mención de su promesa, de su persona, por nombre. No se identifica como uno de los dos discípulos que primero siguieron a Jesús. Y con obvia modestia se refiere a sí mismo con las expresiones aquel discípulo en el capítulo 21-23, el discípulo a quien amaba Jesús, versículo 20. El discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas desde muy antiguo. La tradición cristiana ha señalado a Juan el Amado no solo como la fuente de información, sino también como el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Se trata de la fecha de 182 y 183, en que se escribió el cuarto Evangelio, y la relación de la fecha con el problema de quién fue el autor. También debemos ver el tema de San Juan. Cuanto al Evangelio de Juan, fue escrito hacia fines del siglo I. Tres grandes peligros amenazaban la vida y la pureza de la iglesia cristiana. El más serio era la decadencia de la piedad, otro era la herejía, sobre todo el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación y la fomentaba el libertinaje. El tercero era la persecución. Vemos también como un propósito del tema de San Juan, está claramente indicado en su prólogo en el capítulo 1, del 1 al 18, y su objetivo o motivo está expresado con toda claridad en sus palabras finales, en el capítulo 20 al 31, o el capítulo 21, que es un apéndice. De estas frases finales aprendemos de que el Evangelio fue escrito para mostrar que Jesús es Dios, con vistas a estimular la fe de los lectores, a fin de que puedan así recibir la vida eterna. Este propósito domina todo el relato de tal manera que Godet lo divide en tres secciones principales, bien distintas entre sí, correspondiendo a las tres partes del prólogo. Capítulo 1, del 1 al 5, 6 y 11, versículos 12 al 18, el verbo encarnado, y se muestra en capítulos 1 al 4, la incredulidad de los judíos en los capítulos 5 al 12, la fe cristiana en los capítulos 13 al 17, seguido de la consumación de la incredulidad en los capítulos 18 y 19, y de la consumación de la fe en el capítulo 20. Este sería la introducción del libro de San Juan, el libro de San Juan, y el estilo de Juan, que difiere grandemente el de los sinópticos. Que Dios le bendiga, amados hermanos.
aspectos teológicos más importantes del Evangelio de Juan. Este hecho está enraizado en su cristocentrismo, que es característico para la teología jónica como un todo. Jesús, Cristo, es el solo y único tema que está en el centro de este Evangelio. Los demás tópicos de la teología, como soteriología, escatología o teología, se desarrollan en la base a la cristología y desde aquí alcanzan su propio perfil. La afirmación más fundamental para la cristología jónica es la afirmación de que Jesús, Cristo, es el Hijo eterno de Dios, que de la misma manera y con la misma firmeza ha de ser llamado Dios, como el Padre. Esta es la base para la reivindicación de que su muerte fue la autoentrega salvadora del Hijo de Dios, en tanto que verdadero Cordero Pascual. La salvación que se realiza en el crucificado es transferida al individuo mediante la fe en Jesús Cristo. Esta fe es obra de Dios y tiene su fundamento en una predestinación divina. La escatología jónica es única en el Nuevo Testamento porque su fuerte acento en la salvación como realidad presente y actual. El creyente participa de la salvación eterna ya ahora de modo irreversible y de forma insuperable. Ni la muerte puede amenazar y abolir su comunión con Cristo. El Evangelio según San Juan concibe al Espíritu Santo, quien completa la obra salvífica de Cristo, dando la fe a los hombres y lo hace como una persona distinta del Padre y del Hijo, de forma que es plenamente apropiado hablar de la exposición jónica como una exposición sobre un Dios trinitario. Conclusión. Este Evangelio muestra que Jesús no es solamente el Hijo del Hombre, sino también el Hijo eterno de Dios. Su persona, sus enseñanzas, su obra redentora, todo ello que ha servido para revelar a Dios y dar la vida eterna a él que lo recibe. Juan presenta la misión de Jesús como el punto culminante de la autorrevelación de Dios y Jesús comunica a los creyentes este mensaje por medio de la cual llegan al conocimiento de las verdades más sublimes. Así les otorgada la comunión espiritual con Dios que constituye la vida eterna, la plenitud, el bien supremo, la salvación perfecta. Juan se esfuerza en relatar las cosas inéditas, milagros, parábolas, acciones, discursos, oraciones. El Evangelio tiene como objeto demostrar que Jesús es el Hijo de Dios.